Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales. En este caso, para grado octavo, vamos a estar hablando de un proceso bastante interesante en relación a lo que es la unificación de algunas naciones en Europa, los movimientos de unificación nacional en Europa, dejando un poco al lado lo que es los procesos de revolución industrial, entre otros. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, como les mencionaba, este es un tema importante para empezar a hablar de una nueva óptica internacional, acercándonos un poco a lo que son los procesos de Estado-nación, ya dejando un poco revolución industrial con Inglaterra, primera, segunda fase, y acercándonos un poco a los nuevos estados como Alemania, Italia, entre otros, que vendrían a configurar toda la historia del siglo XX, muy importante, y los inicios de la paz armada y la Primera Guerra Mundial, que son temáticas un poco más avanzadas para grado noveno, pero empezaremos a establecer las bases de esos procesos. Entonces, durante el siglo XIX, varias naciones europeas se enfrentaron al desafío de unificar a su población, fragmentada bajo un solo gobierno nacional. Estos movimientos de unificación nacional fueron impulsados por el surgimiento del nacionalismo, la búsqueda de mayor poder político y económico y la necesidad de definir una identidad nacional común. Los procesos de unificación de Italia y Alemania en particular tuvieron un impacto significativo en la reconfiguración del mapa político europeo. Por eso nos vamos a centrar en esos dos casos, Alemania como nación e Italia como nación. Entonces, ¿qué es el nacionalismo? Uno de los procesos más importantes para hablar posteriormente del imperialismo y del colonialismo, obviamente del siglo XIX y XX. El nacionalismo surgió en Europa durante el siglo XIX como un movimiento político-cultural que buscaba la unificación de los pueblos con una identidad común, o sea, la nación. Este sentimiento de pertenencia se basaba en la lengua, la religión, la historia y las tradiciones compartidas. Los intelectuales y líderes nacionalistas promovieron la idea de nación como un destino que debía realizarse a través de la construcción de estados-nación soberanos e independientes. Este auge del nacionalismo coincidió con el proceso de industrialización y modernización de Europa, que generó nuevas dinámicas sociales y económicas. Las clases medias y obreras emergentes se convirtieron en actores importantes en la lucha por la unificación nacional, buscando mayor participación política y mejores condiciones de vida. Así el nacionalismo se erigió como un poderoso movimiento de masas que transformó el mapa político de Europa en el siglo XIX. Y ahí ustedes pueden establecer la relación. La industrialización llegó a generar esos procesos y uno de los elementos claves de todo esto se podría ver en el asentamiento de las bases de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con las naciones cada vez más, con más como unificadas y con más ánimos de, hey, somos la nación más fuerte, vamos a seguir expandiéndonos. Y no es así. Que el movimiento nacional socialista de trabajadores alemán sea el partido que promueve el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿ven? Entonces son esos puntos del nacionalismo importantes que vamos a tratar de establecer como una linealidad para entender cómo la revolución industrial impactó y cómo el nacionalismo generó la unificación de esos países que más adelante transformarían el mundo. Entonces, iniciemos. La política nacionalizadora de los estados. Es precisamente este elemento uno de los elementos que más analizan los historiadores, entre ellos uno de los más importantes para mi gusto, Eric Hobsbawm, que habla del nacionalismo en sí y nos da a entender cuál es la óptica de un Estado-nación y la transformación a nivel mundial del nacionalismo. Y desde ese punto podemos entender esta idea. A partir del siglo XIX, los estados europeos comenzaron a implementar políticas nacionalizadoras con el objetivo de fortalecer la identidad nacional y unificar a sus ciudadanos bajo una única bandera. Esta estrategia incluyó el establecimiento del sistema educativo centralizado, la promoción de símbolos patrios, el desarrollo de infraestructuras de comunicación y la progresiva imposición del idioma oficial en detrimento de las lenguas minoritarias. Y así, por eso podemos ver la organización, un himno nacional, todas estas prácticas de patria, de lealtad, de amor por tu país. Mediante estas medidas, los gobiernos buscaban homogeneizar a la población y fomentar el sentimiento de pertenencia de la nación. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de conflictos, ya que las minorías étnicas y lingüísticas a menudo se resistieron a la asimilación forzada, dando lugar a tensiones y movimientos separatistas, como en muchos países también procesos de guerra civil.
Entonces, desde este punto vamos a hablar de la unificación italiana rápidamente. Es un proceso largo, complejo y muy técnico de analizar, pero son dos ejemplos para que ustedes entiendan el nacionalismo más que centrarnos en el análisis de estudio de la unificación italiana. Entonces empieza con el despotismo ilustrado y las reformas de los monarcas absolutistas, principalmente borbones y austríacos. Después la independencia y unificación, lucha contra el dominio extranjero, por lo que la península itálica está todavía bajo el dominio de algunos reyes extranjeros y esto empieza a generar como ese proceso de no nación, necesitamos en una nación, necesitamos que sea una persona de acá la que unifique el territorio, para dar al final el resurgimiento nacional, movimientos de jóvenes italianos. La unificación italiana fue un proceso complejo y prolongado que involucró la lucha por la independencia de los diferentes estados de la península itálica, que es así que este proceso generó la unificación bajo la corona del Reino de Italia, liderado por el conde de Cavour y el revolucionario Giuseppe Garibaldi. Este movimiento nacional superó el despotismo ilustrado de los monarcas y enfrentó la dominación extranjera y finalmente consolidó el resurgimiento de la identidad italiana dando origen a una nueva nación. Así podemos también hablar de la unificación alemana, donde se genera un proceso de unificación liderado por Otto von Bismarck, un canciller muy importante y primer ministro de Prusia, a través de una serie de guerras y estrategias políticas, donde logró consolidar la hegemonía de Prusia sobre los estados alemanes, estableciendo así las bases para la creación del Imperio Alemán en 1871. La guerra contra Austria, un hito clave en el proceso de unificación, fue la Guerra Austro-Prusiana de 1866, en la que Prusia derrotó al Imperio Austriaco. Esta victoria permitió a Bismarck excluir a Austria de los asuntos alemanes y así afianzar el liderazgo de Prusia en la región. Y así se generaría la convocación del emperador Guillermo para unificar a Italia, perdón, a Alemania. Desde ese punto, tras la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871, Bismarck logró que los estados alemanes se unificaran bajo el liderazgo de Prusia, proclamando a Guillermo I como el primer emperador del recién creado Imperio Alemán. Y así podemos hablar de las dos unificaciones, Italia y Alemania. Es así que durante esos procesos vienen dos elementos importantes o dos ideologías políticas sumamente claves, el liberalismo y el autoritarismo en Europa. El liberalismo, un movimiento político y filosófico que aboga por la libertad individual, la propiedad privada y la limitación de poder del Estado, mientras que el autoritarismo, por otro lado, se caracteriza por la concentración de poder en manos de un gobernante o un grupo reducido sin límites constitucionales, y hablamos de figuras como Napoleón Bonaparte, Metternich y Otto von Bismarck, mientras que en el liberalismo hablamos de John Locke y Adam Smith, desde el contexto de América del Norte, por ejemplo, e Inglaterra, mientras que hay Alemania y Francia. Entonces, eso es importante hablar de uno, el liberalismo político, y otro, el autoritarismo que promueve el nacionalismo y el expansionismo. Es así que hablamos de un componente importante del nacionalismo, el liberalismo y el autoritarismo, y es los movimientos y las clases sociales. Entonces, la burguesía y el nacionalismo, la clase obrera y los movimientos sociales, y la aristocracia y la reacción conservadora, que son los procesos más importantes. Burguesía y nacionalismo nos habla que la emergente burguesía, una nueva clase social que se desarrollaba en Europa, desempeñó un papel clave en los procesos de unificación nacional del siglo XIX. Es así que este grupo de burgueses, impulsado por sus nuevos intereses económicos y políticos, fueron unos agentes centrales de promoción de ideologías nacionalistas, de movilización de masas y que generó la construcción de los estados-naciones a través de esos ímpetus económicos. Mientras que la clase obrera y los movimientos sociales optaron por generar la presión de la clase media como la resistencia a esos procesos hegemónicos y crear movimientos sociales en contra de la burguesía. Claramente, la burguesía lideró los procesos de unificación, pero la clase obrera y los movimientos sociales jugaron un papel más importante. Incluso la contraposición contra la burguesía es la que toma el poder, que es lo que plantea en la dialéctica marxista la teoría del conflicto. La aristocracia y la reacción conservadora. De la aristocracia y de esos elementos nobles surgen los partidos conservadores que se oponen a los partidos liberales. Y es por eso que podemos ver que en la mayoría de países surgen esos dos partidos. Los liberales con unas posturas más libertarias, valga la redundancia, y los conservadores con unos elementos más tradicionales. Es así que hablamos de que esos movimientos de unificación impactaron en toda Europa y los procesos de unificación nacional de Italia y Alemania fueron un elemento importante al nivel de cambio de política europea. Que esos movimientos nacionalistas rompen con el equilibrio del poder establecido en el Congreso de Viena por las élites monárquicas y generan un proceso
de cambio drástico en la unificación de naciones y la organización social y política de estos países. Además, los éxitos de movimientos unificadores alimentaron el espíritu nacionalista en otras regiones de Europa, como Polonia y la región de los Balcanes, donde también surgieron demandas de independencia y reorganización territorial. Eso generó tensiones y conflictos que serían factores claves en la Primera y Segunda Guerra Mundial, como la crisis antes o la guerra de los Balcanes, que detonaría uno de los conflictos principales dentro del proceso de 1914 a 1919 en la Primera Guerra Mundial. Y es así que claramente estos procesos de unificación traen repercusiones económicas y sociales, que hablaremos un poco de nuevamente los casos de Italia y Alemania. Nos dice que la unificación nacional de Italia y Alemania a mediados del siglo XIX tuvo importantes consecuencias económicas y sociales. Por un lado, la creación de los nuevos estados permitió la implementación de políticas económicas más coherentes, porque al estar unificado un país o una nación, se establece un mismo modelo económico para un progreso en vez de la fragmentación económica y las diferentes posturas ideológicas. Sin embargo, estos procesos también conllevaron significativas tensiones sociales, el surgimiento de movimientos políticos y sociales en contra de esas unificaciones, lo que hablábamos anteriormente. Y asimismo la consolidación de las identidades nacionales llevó a la marginación de minorías étnicas y lingüísticas, lo que generó conflictos y discriminación. En resumen, la unificación nacional, si bien supuso avances económicos, también trajo consigo nuevos desafíos sociales que tendrían un profundo impacto en las políticas y la sociedad europea a finales del siglo XIX, y claramente cambios estructurales en lo que es las clases sociales, los sistemas productivos, la organización política de los estados y la organización económica. Para dar final, vamos a hablar de los estados modernos y su impacto en el inicio del imperialismo, que es un elemento crucial. Si ustedes se dan cuenta, Otto von Bismarck, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, entre otros personas que hablamos de este proceso de unificación, son los mismos que están trabajando en un momento por los grandes imperios y la unificación más general de sus países. Otto von Bismarck es uno de los que genera, por ejemplo, la conferencia de Berlín para dividirse de África. Entonces, hablemos de ese proceso imperialista. El surgimiento de los estados nacionales modernos en Europa tuvo un impacto significativo en el inicio del imperialismo a finales del siglo XIX. Estos estados fuertemente centralizados y con una identidad nacional bien definida buscaban expandir su influencia y poder económico más allá de sus fronteras. La necesidad de nuevos mercados, materias primas y colonias para abastecer a sus industrias crecientes los llevó a competir entre sí por el poder de territorios en África y Asia. Y es así que podemos ver que en África la influencia alemana, francesa, inglesa, belga, entre otras, tuvo bastante importancia en la conferencia de Berlín. Y en Asia, por ejemplo, hacia lo que es la región de la India y China, Inglaterra tuvo una hegemonía muy fuerte. Este proceso estuvo marcado por la rivalidad entre las grandes potencias europeas como el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que se disputaron territorios coloniales y que serían los mismos países que en un momento tendrían un conflicto a nivel mundial, como los aliados y el entente. Entonces tengan en cuenta esto y muchas gracias chicos por quedarse en este video, prestar atención, recuerden que pueden pausarlo si en algún momento quieren leer una diapositiva o estar mucho más atentos de algo y en la tutoría estaremos abarcando un poquito más de esta temática. Muchas gracias.